Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Espero en el Señor te encuentres muy bien, gozando de buena salud, ¿verdad? Por el favor de Dios. Es mi anhelo en mi corazón que te sientas muy bien, amado hermano y amigo, que ya te suscribiste a este canal, a esta nueva opción que el Señor te está poniendo, ¿verdad? Para edificarte, para equiparte, para estructurarte cada vez más y llevarte hacia el cumplimiento del propósito por el cual el Señor te llamó. Amigo, si no has aceptado a Jesús, si no has llegado a los pies del Señor, este es el día que el Eterno ha diseñado para que vayas a Él, para que te entregues a Él. Así que damos gracias al Señor por este maravilloso momento. Y bueno, una vez más, queriendo compartir una palabra muy, pero muy importante, ¿sabes? Muy, pero muy importante para estos tiempos. Para estos tiempos, amados hermanos, iglesia del Señor Jesucristo. Para estos tiempos, igual para pastores, para evangelistas, igual. Estaba meditando, mis amados hermanos, mientras leía el libro de Éxodo, capítulo 15, ¿verdad? Estaba meditando que cuán difícil le es al ser humano darle la gloria a Dios, decirle, alabado es tu nombre, Señor, cuando la prueba llega a la vida de ese hombre o de esa mujer de Dios. Cuán difícil es, pero cuán fácil nos es, amados hermanos, decirse gloria a Dios, aleluya, bendito es el nombre del Señor, jamás me apartaré de Jesús, jamás estoy tan agradecido, tan agradecida de lo que Jesús ha hecho en mi vida, en mis hijos, en mi casa, jamás lo haré. Pero cuando la prueba toca la puerta, toca la casa, toca la vida, cómo cambian las cosas. Cómo cambian las cosas. Cómo se nos olvida todo aquello que hablamos en su momento. Pero también se nos olvida que Dios es Dios y Él nos formó a nosotros y no nosotros a Él. Y Él nos amó a nosotros primero y no nosotros primero a Él. Cómo se nos olvida que Él conoce nuestro corazón. Y cómo se le olvida al pueblo de Dios saber que Dios no es ciego, no es tuerto, no es sordo ni mudo. Que Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Pero a la iglesia se nos olvida eso. Se nos olvida eso. Y yo logro ver aquí en este capítulo 15, donde habla que el pueblo ya había cruzado el Mar Rojo, y donde en el primer versículo podemos ver del capítulo 15 que Moisés y todo el pueblo, ¿verdad? Moisés y todo el pueblo cantó a Dios. Cantó a Dios, dijo lo cuán grande es Dios, que eso nadie lo puede obviar. Alabó a Dios y todo bien, todo bien. Pero cuando llegaron al lugar de la agua de Mara, cuando llegaron a ese lugar, dice la palabra del Señor que tenían 3 días de haber emprendido el camino una vez más, 3 días de andar en el desierto, y llegaron a las aguas de Mara, y ahí una vez más estalló el pueblo, cuestionando a Jehová de los ejércitos, cuestionando al que le abrió el Mar Rojo. Y bueno, y eso a Dios no le agradó. Y eso a Dios no le agrada hasta el día de hoy. No le agrada hasta el día de hoy. Que su pueblo, después de ver la mano de Dios obrando, después de ver su mano extendida, después de ver el favor de Él en su vida, en su casa, después de ver
la benevolencia de Él en su casa, en sus hijos, en su vida, en su ministerio, que cuando llegue el momento de la adversidad, que cuando llegue el momento de la tristeza, lo primero que hace es cuestionar a Dios. Lo primero que hace es bajar la búsqueda de Dios. Sí, es interesante que dice que apenas habían caminado 3 días por el desierto. Hay gente que en el primer día, en el segundo día de la prueba, todos dicen gloria a Dios y aleluya. Pero cuando camina 3 días, comienza a murmurar a Dios. Comienza a explotar. Comienza a revelarse en el fondo, amados, lo que en realidad todavía somos delante de Dios. Delante de Dios. La Biblia enseña, para nadie es un secreto, que el pueblo de Israel nunca quiso obedecer a Dios, nunca quiso obedecer las ordenanzas de Dios. Pero ahí también tiene que haber una excepción. Podemos ver a ese Moisés que nunca murmuró de Dios. Estaba frente a la agua de Mara, pero nunca murmuró a Dios, sino que pidió la dirección a Dios, sino que aquietó sus oídos y se quedó en el espíritu y pidió dirección a Dios, y Dios le dio la dirección. Dios le dio la dirección y solucionó el problema. Pero ya el pueblo había estallado. Ya el pueblo había mostrado lo que había en su corazón. Porque no es lo mismo lo que salga de tu boca a lo que sale del corazón. No es lo mismo. No es lo mismo, y Jesucristo lo dijo cuando predicó el evangelio, que el ser humano habla de lo que está en el corazón. Entonces, si en tu corazón está hablar de milagros, hablar de sanidades, hablar de unción, hablar del poder del Espíritu Santo, hablar de todo lo maravilloso que es, ¿verdad?, el Espíritu Santo, pues eso va a salir de nuestro corazón. Entonces, el pueblo murmuró, pero hubo la excepción. Moisés no murmuró, sino que aquietó sus oídos y fue a Jehová, y fue a Dios. Y aquí la idea no es tapar el sol con un dedo, no es obviar la palabra. Y la Biblia dice que todo ese pueblo pereció en el desierto. Pereció en el desierto por no querer obedecer la palabra de Dios, por no querer obedecer a Dios y llevar su propio camino, y no el camino de Dios, su propia decisiones y no la decisión de Dios. Entonces, pereció, pero también dice la palabra del Señor que se levantó una generación, ¿verdad?, donde sí cruzó y sí llegó a la tierra prometida. Y en esa generación marcan hombres como Josué, como Caleb, jóvenes dispuestos a obedecer al Todopoderoso. Y yo creo que hoy el Señor nos está diciendo: no murmures de mí, no murmures en los tiempos de prueba, porque yo voy a probar tu corazón. Yo voy a probar tu corazón. Yo voy a probar tu fidelidad. Yo voy a probar tu fidelidad. Yo voy a probar que si lo que confiesas con tu boca, en realidad lo vas a mantener en el tiempo de la prueba. Eso pasó con Pedro. Pedro le dijo todo, pero Jesús, que conocía todo, sabía que prontito lo iba a negar 3 veces. Hermano, Cristo es real, el Señor es real, el Espíritu Santo es real. Y no podemos engañarlo. Hay mucha gente que mientras está enfermo busca de Dios, lo sana el Señor, y mientras todo está marchando bien, ellos dicen cuán grande es el Señor Jesús. Pero apenas Dios los prueba, o la prueba toca su puerta de su vida o su casa, entonces comienza la murmuración. Entonces Jesucristo se da cuenta, obviamente que ya lo sabía, porque queda todo expuesto. Pero hoy el Señor dice: levántate, levántate. El Señor dice: levántame un altar
en medio del desierto. Levántame un altar en medio de la prueba que estés atravesando. Levántame un altar como lo levantó Noé después del diluvio. Cuando todo estaba destruido, él levantó un altar. Levanta un altar en medio de la adversidad. Y yo te estoy hablando también desde lo vivido. Porque si hay algo que enseña Jesucristo es que debemos de predicar lo que vivimos. Jesucristo hablaba de milagro porque obraba milagros. Jesucristo hablaba de sanidad porque obraba sanidad. Jesucristo hablaba de liberación demoníaca porque lo hacía. Jesucristo hablaba de amor porque por amor vino. Jesucristo hablaba de misericordia porque por misericordia hizo todo. Necesitamos ser agradecidos con Dios siempre, en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas. Que cuando lleguemos frente de la agua de Mara, también le cantemos al Señor. El pueblo de Israel solo le cantó cuando le abrió el mar rojo, pero cuando se le volvió a presentar la situación, cuando la prueba volvió a tocar, entonces volvió a murmurar. Pero nosotros somos los de la excepción. Moisés no murmuró, sino que se fue a Jehová. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús.